Hola, bienvenidos. Muchas gracias por ingresar al canal. En este video voy a hacer una explicación a nivel conceptual de fuerza, torque y potencia aplicada a dinámica rotativa. Ello va a servir para un futuro video donde trato particularmente el tema de torque en la transmisión de un vehículo. Este es un esquema básico con sus cuatro componentes principales de un sistema de transmisión de un vehículo con motor delantero y tracción trasera. En ello están representados el motor, la caja de cambios, el diferencial y las ruedas tractoras. ¿Por qué las ruedas tractoras? Porque son las encargadas de aplicar la carga, y un motor de cualquiera de sus tipos necesita de una carga para poder desarrollar su potencia. Entonces las ruedas o la carga que fuere es necesaria considerarla. La segunda pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué incluir la fuerza? Bueno, porque es la magnitud básica que participa en el desarrollo de estas dos otras magnitudes que son el torque y la potencia. Comenzando por el motor en su accionar genera fuerzas que son pequeñas, que son pulsantes y secuenciales. En este caso serían 4 cilindros. La próxima tarea del motor es transformar esas fuerzas que tienen un movimiento lineal en un movimiento rotativo, y allí aparece el concepto de torque. El movimiento rotativo, la transformación al movimiento rotativo la logra en el sistema biela-manivela, que es el sistema biela-cigüeñal. Y es, como definición, torque es toda fuerza aplicada fuera del centro del eje de rotación de un sistema. O sea, es la fuerza por el radio. Es toda fuerza aplicada fuera del eje de rotación de un sistema. La tercera función, la primera era la generación de fuerzas, la segunda la transformación de movimiento de traslación a rotación, y la tercera es integrar esos pequeños torques pulsantes y secuenciales en lo más plano y uniforme posible, y lo logra a través del volante de inercia, el volante bimasa, etc. Sale del motor y entra a la caja de cambios. En la caja de cambios asumimos que son 5 marchas manuales. Normalmente las 3 primeras hace una fuerte reducción de velocidad, sobre todo la primera, en menor medida la tercera, y la cuarta velocidad normalmente es directa, o sea, entra a la misma velocidad que sale, y la quinta llamada sobre marcha porque sale una velocidad mayor que la que entró. Aquí estoy hablando de velocidades, o sea, rapidez de movimiento. Lo contrario, exactamente lo contrario, ocurre con el torque. Dije que en la primera tiene una fuerte disminución de velocidad, bueno, tiene un fuerte incremento del torque. La sobremarcha tiene un incremento de la velocidad, bueno, también entonces tiene una reducción del torque, que después lo vamos a explicar mejor. Sale el torque de la caja de cambios, y en el diferencial, por último, siempre hay un fuerte incremento del torque. Un fuerte incremento del torque, del orden de 3 a 4 veces. En la rueda, finalmente, descompone y vuelve a transformar ese movimiento rotativo en un movimiento de traslación. Hace lo contrario que el sistema biela-manivela del motor. Ese torque que recibe la rueda se descompone en un par de fuerzas, que la fuerza de acción es la que empuja hacia atrás a través del parche de la rueda contra el pavimento y genera una reacción en el eje de rotación de la rueda tractora hacia adelante, que es finalmente la fuerza que moviliza al vehículo.
Nos falta entonces la última de estas tres magnitudes que estamos hablando, que es la potencia. ¿La potencia qué es? Es la rapidez con que desarrolla el torque. Si hablamos del motor, es torque sobre tiempo. Este tiempo es el periodo de tiempo, o sea, es lo que demora en desarrollar una revolución el motor. Si lo vemos en la rueda, es la fuerza aplicada por la velocidad de traslación del vehículo. Ambas potencias son iguales. Entonces lo que vimos que la fuerza es convertida, son fuerzas pequeñas las que se generan en el motor y son fuerzas mucho mayores las que se desarrollan en la rueda. El torque que sale del motor es muy inferior al torque que reciben las ruedas y contrariamente la velocidad que se origina en el motor es muy superior a la rotación de las ruedas. En un vehículo típico, el motor gira a revoluciones máximas alrededor de 6.000, cuando las ruedas andan en el orden de las 2.000. Esa es la reducción que se produjo en el tren de transmisión y la multiplicación, consecuentemente, la multiplicación del torque que se ocasionó. Para reforzar un poquito el tema del torque, quiero decir que siempre que haya un movimiento rotativo, se habla de torque y no de fuerzas. ¿Por qué es esto? Este es un palier de transmisión en el cual existen distintos radios o distintos diámetros, es lo mismo, en su constitución, comenzando por el engrane del mismo en su extremo, que tiene un diámetro mínimo. Después está el desarrollo de su eje, que tiene un diámetro un poquito mayor. Sigue otra parte donde normalmente se colocan los rodamientos o el rodamiento, que es mayor. Después está el árbol de unión a la brida, que es mayor. Y por último la brida, donde tiene los bulones de sujeción de la rueda, que es mucho mayor. Bueno, el torque que transmite este palier es uniforme, es único a un determinado momento en todo su cuerpo, representado con esta flecha. Ahora, ¿qué ocurre con las fuerzas? Las fuerzas son distintas, depende del punto en lo que se considere. Entonces no se puede estar hablando de fuerzas sobre un sistema de rotación, porque ¿a qué fuerza nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, en este caso? Sí se puede hablar con propiedad del torque, que es único. Por último, otro pequeño gráfico en el que se puede ver cómo se multiplica el torque en una transmisión de engranajes. Acá hay dos engranajes. Asumamos que el pequeño es el conductor y el grande es el conducido. Y cuando el conductor gira, origina una fuerza, asumamos la que sea la amarilla, y genera una reacción porque tiene una carga en el grande, genera una reacción en el sentido de la misma magnitud, pero en sentido, la misma dirección también, pero en sentido contrario, y estas dos fuerzas son iguales. ¿Qué ocurre con los radios? Bueno, el radio del engranaje pequeño es un cuarto del engranaje grande. Y entonces el torque del engranaje grande va a ser 4 veces mayor que el del engranaje pequeño. ¿A costa de qué? A costa de la velocidad. La velocidad del engranaje pequeño va a ser 4 veces mayor que la del engranaje grande. Entonces, en esta transmisión, lo que ha ocurrido es que a iguales fuerzas en el contacto entre dientes,
el engranaje grande gana 4 veces de torque y pierde 4 veces la velocidad. Esto es el torque, y cada vez que estemos hablando de movimientos rotativos en dinámica, tenemos que hablar de torque y no de fuerzas. Bueno, espero que haya sido claro. Muchas gracias y hasta la próxima.